Hola a todos, mi nombre es tu nombre y hoy les voy a presentar un perfil actualizado de mi país, la República Argentina. Como pueden ver el mapa, somos una nación extensa el cono sur. Celebramos nuestra independencia cada 9 de julio desde 1816. Nuestra moneda es el peso argentino y nuestro idioma es el castellano, que nos ha identificado con una cultura vibrante y apasionada. Diapositiva 2. Demografía y salud hacia 2026. Argentina proyecta una población de 46 millones de habitantes. Somos un país con una esperanza de vida alta, de casi 78 años. Nuestra estructura poblacional es mayormente joven y adulta, con un 67% en edad productiva. No obstante, nuestras principales causas de muerte reflejan los desafíos de las sociedades modernas. Enfermedades cardiovasculares y tumores, áreas donde nuestro sistema de salud pública trabaja constantemente. Dispositivo 3. Economía al día, mirando nuestra economía en mayo de 2026. Argentina sigue siendo un gigante agrícola, exportando soja, maíz y carne, pero sumando ahora el retail y el software. Aunque enfrentemos una inflación proyectada del 14% anual para este periodo, nuestra PIB per cápita se mantiene sólido por encima de los $27,000. El tipo de cambio actual se sitúa en torno a los 5,010 pesos per dólar, reflejando nuestra dinámica financiera. Diapositiva 4. Desarrollo social en términos de desarrollo. Argentina se enorgullece de tener un IDH muy alto, de 0.849. Sin embargo, tenemos retos institucionales con un índice de percepción de corrupción de 36 puntos. La educación es un pilar. Casi el 70% de nuestra gente termina el secundario. Nuestra tasa de ahorro del 12% y un empleo de ronda el 57% demuestran la resiliencia de nuestra fuerza laboral. Diapositiva 5. Cultura y relaciones con Filipinas. Finalmente, nuestra cultura es nuestra carta de presentación. Desde la fe en la Basílica de Luzon hasta el asombro de las cataratas del Iguazú, patrimonio de la UNESCO. Y no podemos olvidar el tango. Curiosamente, a pesar de la distancia, tenemos un fuerte vínculo con Filipinas desde hace más de 70 años, colaborando hoy en tecnología espacial agroindustria. Muchas gracias por su atención.